más a Una Pico la Idea. Yo soy Desi y hoy vamos a tener un tema muy especial que es el déficit de atención. Hoy nos acompaña Charlene, que ella es neuroterapeuta del desarrollo infantil y vamos a hablar un poco, vamos a responder todas estas preguntas que yo me he dado cuenta que no sabemos realmente y no conocemos bien a profundidad lo que es el déficit de atención. ¿Cómo estás, Charlene? Hola, Desi, muy bien, gracias por invitarme y por darme este espacio para que llegue más información a las familias, que sois las que lo deben de saber. Gracias. Gracias a ti de verdad por acompañarnos ahorita y ayudarnos en este tema que es tan importante. Háblanos un poco de ti, Charlene, más o menos de cómo llevas tú esto ayuda hacia los padres, sobre todo. Vale, bueno, yo desde hace muchos años, mi modelo de intervención es con las familias. Yo empecé dando terapias a desarrollo, bueno, todo lo que es desarrollo infantil, primeramente desde 0 meses hasta los 6 años cumplidos más o menos, siempre ha sido mi área de especialidad. Y poco a poco he ido perfilando la metodología hasta llegar a cómo trabajo hoy, ¿no? Yo hoy, actualmente mi equipo y yo lo que hacemos es ayudamos a las familias, entrenamos a las familias, formamos a las familias, porque para nosotros son este eje central que hace que todo en el desarrollo del niño funcione. Porque por más causa biológica, genética, ambiental, la familia es el hilo conductor que siempre va a estar ahí para darle al niño lo que necesita en cada momento. Entonces, toda Totalmente. la parte terapéutica, nosotros hacemos de guía, hacemos de acompañamiento, pero sois los padres quienes aprenden qué necesita su hijo en cada momento, por qué, cómo es su desarrollo, por qué hace lo que hace en cada momento. Y al final, durante el juego, las rutinas, el día a día, poderle darle pues esta estimulación o esta atención que el niño necesita, no solo para mejorar cuando hay alguna dificultad de neurodesarrollo, sino también para prevenir, ¿no? Porque al final, todos si empezamos antes siempre es mejor. Entonces, ¿quién mejor que los padres? Nadie conoce a los niños mejor que los padres. El niño en ningún lugar se va a desarrollar mejor que en su casa, en su día a día, donde realiza las rutinas cotidianas. Esa es la verdadera estimulación que funciona y tratar de equiparar todo lo que es neurodesarrollo o la atención de los especialistas junto a los padres para que podamos formar una asociación en pro del niño, es lo que permite que los niños crezcan y se desarrollen de manera plena. No, eso Esa es es nuestra visión como general. claro. Perdón si me alargué. No, perfecto, perfecto, porque eso es lo que quiero. Quiero que realmente la gente comprenda de que toda esta información viene realmente de un especialista y de que no, sabes, que nos vas a dar una buena información sobre todos sobre todo el desarrollo infantil, porque como tú mismo lo dices, tú entrenas a los padres o ayudas a los padres a que puedan llevar este tipo pudiéramos decir, trastornos en el desarrollo, se pudiera decir. Sí, sí, hay trastornos, hay dificultades, dependiendo, ¿no? También es que partimos de esta base en la cual muchas veces no sabemos a lo que nos enfrentamos porque el niño va creciendo, el niño va cambiando, entonces estas etiquetas van cambiando, ¿no? Yo creo que ahora hay un movimiento muy grande en contra de etiquetar a los niños, ¿no? O de dar sobrediagnósticos Sí. o segmentarlos, segregarlos. Y yo creo que esto a nivel de investigación nos ayuda a ponerlo todo en orden, pero no hay que olvidar que cada niño es único, con necesidades únicas y cada familia también. Y mientras más personalizado sea a través de conocer mejor a este pequeñín, es como le vamos a dar una atención muchísimo mejor. Eso sí es verdad. Ahora, una pregunta que te quiero hacer que es como para que podamos entender realmente qué es el déficit de atención. Porque una de las cosas, bueno, horrores, sí, porque no es errores, horrores más comunes que existen es que es más fácil agarrar a un niño y decirle, es que es burro, es que es lento, es que lo que pasa es que es indisciplinado, es que él no quiere. No, y es que no es que Claro. no quiere, es que realmente esto necesita de atención. ¿Qué es el déficit de atención?
Claro, a ver, el déficit de atención, la definición como tal es un trastorno neurobiológico. Esto quiere decir que tiene un aspecto genético que va aparte del niño, el niño no lo puede controlar, que es multifactorial. Se han estudiado causas genéticas, causas ambientales, causas familiares, causas emocionales. Entonces, en estos pequeñines, ¿por qué este diagnóstico es tan complejo? Porque no se ve, porque no es como una ceguera, porque no es como un síndrome de Down, porque no es como otros trastornos que tú lo ves y dices, ay, este niño tiene una dificultad. Y porque las acciones que nosotros vemos las relacionamos con la conducta. Pero estos niños no solo es un problema, no es una dificultad solo de conducta, vamos a hablar de dificultad, no de problema, perdonen. Vale. Es una dificultad de todo su neurodesarrollo, de la parte sensorial. La parte sensorial es como el niño recibe los estímulos o de parte de sus sentidos y cómo él los organiza y los interpreta. Lo que pasa es que las personas de fuera solo vemos la conducta. Este niño no se sienta porque es un maleducado, pero no entendemos que su cuerpo a lo mejor no tiene la capacidad para mantenerse sentado. Los niños evolutivamente o conductualmente no hacen las cosas por hacerlas. Todo tiene un porqué. Es tan sabia la naturaleza y la biología del niño que toda acción tiene un motivo. Y ahora las investigaciones nos están permitiendo descubrir estos motivos que antes pensábamos que iban asociados a una conducta, como tú dices, ¿no? Es burro, no quiere, es vago, no se esfuerza, porque es una parte conductual, pero para mí el TDA lo que menos tiene es conductual. Hay otras áreas que prevalecen sobre eso y no es meramente la conducta. Entonces, son niños que muchas veces son incomprendidos porque están acostumbrados a que tienen más fracasos que éxitos, son niños juzgados, son niños señalados y al final, si tú a un niño le dices, tú eres maleducado, el niño se comporta de esta manera para reiterarlo, porque es lo que he escuchado siempre. Entonces, el TDA también tiene una parte social de desconocimiento. Sí, esa parte que dices de que es verdad, o sea, agarran a los niños, es más fácil, es más fácil etiquetar a un niño para salir ya de esto como para decir, bueno, sí, es que esto es lo que pasa, además de ir a buscar ayuda, que también creo que hace falta mucho en cuestión de los profesores, porque en muchos casos los mismos profesores no saben qué está pasando y lo que hacen es, obviamente, como que alteran un poco más la situación, porque llaman a los papás, no, es que tu hijo no quiere, es que no quiere. Entonces, claro, imagínate, si te lo dice un profesional, ¿qué vas a pensar tú? Bueno, nada, es que mi hijo no quiere. Y ahí te quedas. Claro. Ahora, Sí, ¿cómo sí. puedo diferenciar cuando un niño tiene déficit de atención a un niño que simplemente no está prestando atención, pero es por su edad, simplemente porque es un niño? Claro. A ver, para que haya un TDA debe de cumplir unos criterios diagnósticos que son falta de atención, hiperactividad e impulsividad, ¿no? Y cada uno marca ítems diferentes, ¿no? Unos, me parece 10, aquí son como 5 y aquí 5 características diferentes, ¿no? Los más comunes es, por ejemplo, de hiperactividad, no puede mantenerse quieto, parece que tuviera un motor, mueve las manos constantemente, ¿no? Serían algunos. De falta de atención, parece que está en su mundo, no responde cuando le llaman, no puede concentrarse, le cuesta trabajo retener información nueva. Y, por ejemplo, de impulsividad, pues habla sin esperar el turno de palabra, tiene movimientos impulsivos. Entonces ahí vemos que en todos estos factores hay diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, el área cognitiva, el niño no pone atención, ¿no? Esto puede ser algo cognitivo, pero al mismo tiempo podemos decir el área motora, el niño no puede parar, entonces vemos que es motor. O el área comunicativa, del lenguaje, el niño no puede callar. Entonces vemos que aquí a lo mejor lo estoy enlazando un poco con las causas, ¿no? que se están estudiando, que al final no solo es una cosa que el niño haga. Yo les digo a los papis, por ejemplo, un niño es movimiento, es vitalidad, es descontrol, es desorden. ¿Por qué? Porque está aprendiendo a tener control, a organizarse, a organizar todo lo que recibe de fuera y estructurarlo en su cabecita, y es parte de su aprendizaje. Y estas necesidades
físicas, emocionales, sensoriales, las confundimos con un niño mal educado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque no, estas etiquetas no solo se ponen en TDA. Entonces, cuando el adulto aprende a ver al niño desde que esto que está haciendo le perjudica, por ejemplo, yo que trabajo con muchos niños pequeñines, entre los 18 meses, 2 años, los papis me dicen, es que no para quieto, se está moviendo, ¿no? Y luego saltan las alarmas, es que me han dicho que es hiperactivo. Y las mamis ya me dicen, es que mi hijo es hiperactivo, Charlene, ¿qué hago con él? Y yo digo, a ver, es un niño de 2 años, Sí, sí, ¿no? sí, O sí, sí, sea, sí, te el entiendo. niño se necesita mover. La atención se entrena. No es hay niños que con personalidad, por una cuestión de personalidad, y ya está, la personalidad sabemos que es como ambiente, genética, hay niños que son más inquietos que otros. Pero si vosotros como papis ven que el niño realmente, el no poder parar le está perjudicando, siempre les digo, vamos a mirarlo, que lo vea un profesional a grandes rasgos, porque puede ser que simplemente sea algo que nosotros como ambiente no estemos dando. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algún programa de estimulación de atención, lo primero que hacemos es déjaselo fácil al niño. Si el niño tiene chorrocientos mil juguetes, está la televisión por aquí encendida, mamá está gritando por allá, el hermano está brincando en la cama, ¿cómo el niño va a tener buenos lapsos de atención si el ambiente no le está ayudando a entrenar esta función? Porque en la atención se tiene que entrenar. Un buen lapso de atención para un niño de 18 meses puede ser unos 3 a 4 minutos. Después, a partir de los 2 años, puede ser unos 5, 7 minutos. A partir de los 3, pues ya se espera un lapso atencional de 10, 15 minutos. Pero esto se tiene que entrenar, el ambiente tiene que favorecer, las madres lo tenemos que enseñar y transmitir, porque si mi niño no sabe estar tranquilo, pero yo a lo mejor soy muy nerviosa o todo el tiempo estoy haciendo cosas o no paro quieta porque pongo la lavadora, hago esto y hijo, siéntate aquí, súbete para acá, llévate para allá. Es mi misma energía la que a lo mejor no le está enseñando simplemente por un patrón imitativo o porque a nivel energético lo estoy contagiando, que esto los niños son súper receptivos, ¿cómo yo le voy a pedir, ahora quédate aquí quieto y colorea? Claro. Cuando todos estos estímulos no me ayudan. Para que haya un déficit de atención, estos criterios se tienen que estudiar bien, se tienen que hacer pruebas de muchos tipos, que no sé si, no recuerdo, sí, no lo he mencionado. Bueno, se hacen test, que más adelante hablaremos de ello, y en estos test nos tienen que decir, vale, sí hay un problema. ¿Por qué? Ok, Porque al claro, final... porque tiene que ser un especialista el que te determine que el Exacto, niño el que tiene lo diga. déficit de atención. O sea, no la Sí, vecina, no el que piensa que tu hijo es un desastre, no, es exacto, un especialista el que te tiene que decir que tu hijo tiene claro. déficit de atención. Sí, que por otro lado, yo les digo a los papis, a ver, si tienes un nene de 2 añitos, 2 años y medio, y ves que le cuesta mucho trabajo, podemos trabajar en eso, pero no nos vamos a adelantar a decir que tiene un TDA, Claro, porque yo ya lo estoy tildando, lo estoy etiquetando, y esto no me va a ayudar, aparte de la angustia que me genera a mí como padre, claro. ¿no? El pensar que mi hijo puede tener eso. ¿Y más o menos a qué edades pueden llegar a determinarse que el niño pueda llegar a tener déficit de atención? Entre los 2 y los 7 años. ¿Vale? A los 2 años ya se puede mirar, pero a los 2 años, como cualquier trastorno neurobiológico, se tiene que estudiar muchos aspectos, ¿vale? De cómo se comporta el niño en casa, cómo se comporta en la guardia, cómo se comporta en el parque, cómo se comporta con diferentes personas. Normalmente cuando más se detecta ya es en etapa escolar, Ok, ¿vale? Y también estudiar el sistema familiar, que esto es muy importante. Por esto que te decía, de que el ambiente, los primeros 3 años, va inherente en el niño. El niño es como si fuera una elongación de los padres. Entonces, si mamá es muy nerviosa, si papá no está presente, puede presentar rasgos de TDA, porque no hay que olvidar que en todo lo que son alteraciones de neurodesarrollo, comparten rasgos, o rasgos son características con otros trastornos de neurodesarrollo o con el mismo neurodesarrollo y que está inmaduro o que tiene que pasar por ese proceso para llegar a la maduración. ¿Esto qué quiere decir? Si mi hijo se mueve mucho, puede ser por TDA, puede ser por TEA, puede ser porque un problema sensorial o simplemente puede ser porque a través del movimiento necesita aprender
otra función. Ok. O sea, es muy fácil etiquetar o encasillar, pero hay que estudiarlo bien, por eso se tienen que hacer pruebas, porque se pueden confundir muchísimo estos rasgos y a veces son normales siempre y cuando no perjudiquen el día al día en el niño. Cuando ya vemos alguna acción de nuestro pequeño, que vemos que, por ejemplo, mi hijo se mueve muchísimo y esto impide que ponga atención y entonces si no pone atención, no desarrollan lenguaje. Nosotros tenemos muchos pequeñitos así. ¿Por qué? Porque primero el niño aprende mirando, primeramente, o recibiendo por medio de los sentidos. Luego el niño tiene que bueno, o sea, primero poner atención para poder comprender, para poder imitar y después realizar una acción. Si este proceso se rompe porque desde el principio no hay atención, pues le puede perjudicar. Pero no por eso va a ser un déficit de atención, sino una falta de un proceso atencional, que estoy reiterando lo de la pregunta pasada. ¿Vale? Pero era un poco para que quedara más claro. Claro, no, buenísimo. Ahora una pregunta, supongamos, yo creo que tengo un caso de déficit de atención aquí en mi hogar. Automáticamente, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo de llevarlo? ¿Qué especialista es el que me va a determinar a mí que puede estar pasando? A ver, aquí puede haber varios especialistas. Lo que yo siempre recomiendo es que busquen al especialista que ya tengan experiencia en eso. Por ejemplo, Ok. puede ser un psicólogo, un neuropsicólogo, un neurólogo, un pediatra, ¿no? Que son como un psiquiatra, que son los profesionales que intervenimos aquí, o un logopeda incluso, Ok. pero que veamos que sea especialista en eso. ¿Por qué? Porque el desarrollo infantil es súper grande. Si nosotros vamos con un todólogo, o sea, un Sí. profesional que por una cosa u otra decida atender a mucha diversidad, puede ser que esta persona pues no tenga la información actualizada. Entonces yo siempre les recomiendo, Mm, encontrar al profesional perfecto es súper complejo. Muchas veces es como ir al peluquero. Tú tienes que pasar por muchos sí, hasta para llegar al... encontrar, ¿no? El que te guste. Y esto nos cuesta mucho trabajo. Yo que trabajo con familias, las familias es como que, no, es que ya visité 40 profesionales y le digo, vale, yo lo entiendo. Entiendo que es agotador, que es desgastante, porque cada uno pensamos tener nuestra verdad. Pero lo importante es, en esta búsqueda seguramente has ido aprendiendo más sobre tu hijo, sobre sí que es y sobre sí que no es. Entonces, lo más importante es que encuentres ese profesional con el cual te es coherente lo que le dice, sabe responder tus preguntas, te sientes el vínculo, pero principalmente que tu hijo le guste, que Claro. haya una buena sinergia, que haya vínculo, que el niño vaya contento y le guste. Eso es lo principal para mí. Y después sí, pues ya ver el seguimiento. Pero bueno, esto ya es parte de tratamiento, ¿no? Que veas que va mejorando, porque a lo mejor es muy simpática la persona, pero no todos los Pero no ves tratamientos son avance, para todos. claro. Claro. Ahora, una pregunta. ¿Cómo llevas, Sí. cómo por ejemplo, se tienen que hacer diferentes test o diferentes métodos para saber que un niño tiene déficit de atención? Sí, hay diferentes, bueno, la herramienta de diagnóstico más grande son los test, hay diferentes. Ok. Primero, normalmente se hace un examen médico para ver la salud general, después una evaluación psicológica para ver cómo está a nivel intelectual, si tiene algún problema cognitivo o cómo aprende, cómo es su desarrollo cognitivo en general. Después se hace una evaluación familiar de ver cómo vive ese nene, en qué aspectos lo potencian en casa, se hacen escalas de comportamiento en diferentes entornos también, cole, escuela. Hay muchos tests que ya traen la versión de para el profesor, para los padres y para el profesional, por ejemplo. Es para poder ver al niño de diferentes perspectivas. Porque este tipo de test lo que más se recomienda es que no un diagnóstico, siempre en neurodesarrollo, no solo en TDA, que no lo haga una sola persona. Cuando tú vas con un profesional que solo de ver al niño te dice, ¿es esto? Huye. Porque una persona no solo con verlo y bajo solo su criterio te puede diagnosticar. Te puede dar una orientación. Oye, yo creo que hay rasgos de tal cosa. Vamos a medirlo cuantitativamente, con un test, con una prueba, ¿sabes? Entonces, en el TDA hay cambios neurobiológicos, sí, pero
no siempre hay, todavía no hay una forma de estudiar el cerebro y decir, pues te hago una radiografía y sale el TDA. No, siempre es por medio de cosas comportamentales que se saca por medio de estos test y evaluaciones. Vale, ok, claro, o sea, que son varias sesiones entonces para llegar a determinar realmente qué tipo Sí, varias sesiones y si se puede más de un profesional. Por ejemplo, yo muchas veces recomiendo un gabinete que Ujú. tenga diferentes profesionales y que al menos 2 profesionales lo vean. ¿Por qué? Porque la perspectiva cambia. Porque sí, la parte clínica, o sea, la evidencia científica que tenemos, que estos nos dan que dan los test, ¿no? De criterios, números, estadísticas, esto es ciencia, pero la persona que la aplica es un ser humano, que no es objetivo Ok. y que va a interpretarlo acorde a su historia personal, a su vivencia, a lo que crea. Entonces, si pueden intervenir más de 2 personas, genial. Hay centros que ya cada vez lo están haciendo más así. ¿Por qué? Porque damos oportunidad al niño o a nosotros mismos, a lo mejor como profesionales, de ver 2 posturas diferentes. Si ya hay 2 médicos que lo dicen, o 2 profesionales, perdonen, pues es como, vale, pues es más difícil equivocarnos. ¿Por qué? Porque un diagnóstico va a determinar toda su vida según en qué países. Hay países donde nos dan muchas libertades educativas, pero hay países donde no, donde si hay un diagnóstico de por medio ya se condiciona a qué tipo de escuela va a ir, a qué grupos va a pertenecer, o nosotros condicionamos internamente. A mí me dicen que mi hijo tiene TDA y a lo mejor pienso, uy, no, nunca va a poder ser arquitecto, que esto tampoco es verdad, pero tenemos estas creencias muy arraigadas. Y siempre les digo a Sí. las familias, un diagnóstico no es un pronóstico. No es posible que alguien nos diga hasta dónde va a llegar nuestro hijo, por más grande que sea la limitación. Sí. Estas limitaciones, si las ponemos nosotros, el niño se las va a creer. Y entonces no lo limita el TDA, lo dictamina el ambiente. Porque otra cosa que no he mencionado del TDA, se han hecho muchos estudios sobre el TDA y el vínculo o el apego. ¿Vale? El Vale. apego muchas veces lo confundimos con que es como cuando a mí me dan mi bebé recién nacido, lo veo a los ojos y digo, ay, qué apegada estoy a él. No, el apego real tiene 2 partes. Por un lado, la del niño hacia el cuidador, que es, me siento aceptado, me siento visto, me siento importante para esta persona. Este es el apego del niño hacia el adulto. El apego del adulto hacia el niño es, lo cuido, lo protejo, lo Vale, acepto como ya. es. Vale, ahora sí te ¿Vale? entiendo. Y Ok. entonces hay niños que si no hay un buen vínculo familiar o, por ejemplo, no está la figura paterna en casa, o tanto papá o tanto mamá, por últimamente se está detectando muchísimo TDAH y se está estudiando estos factores de que los papis ahora trabajamos muchísimas horas. El Sí. niño no tiene adultos referentes y entonces el niño quiere ser visto. ¿Qué hago? Me empiezo a mover más, la lío más, me porto mal. ¿Por qué? Porque voy a obtener la atención que necesito sí o sí, Claro. aunque sea en forma negativa. Entonces, esto cada vez se estudia más porque también se ve que, vale, el TDA tiene una parte genética, Ujú. pero también va en aumento por cuestiones ambientales. Entonces, algo va relacionado a cómo vivimos actualmente, porque está incrementando muchísimo el TDA y va relacionado a los roles de la familia. Eso ¿Vale? también te lo Entonces, quería, eso también te lo quería preguntar. ¿Puede llegar a ser hereditario? sí, hay factores hereditarios. Por aquí me había anotado los números, por si me lo preguntabas, para dar cifras exactas. Ay, ¿dónde me lo anoté? Por ejemplo, se dice que hasta un 70-80%, no, sí, más o menos, si tiene un padre, puede tener el hijo, ¿vale? Ok. El TDA. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces el adulto va disminuyendo conforme crece. Hay un 50% que todavía lo presenta, pero otro 50% no. O sea que sí Entonces, muchas podemos, sí veces, puede llegar a ser un niño, puede llegar a llevar el déficit de atención hasta ser adulto. O sea, siempre puede sí, tenerlo de por vida. sí. Lo que muchas veces a partir de la adolescencia van bajando los signos, por ejemplo, porque el niño al final aprende lo que el entorno quiere de él.
¿vale? Compensa, o sea, que se va como adaptando, ¿no? Porque es lo maravilloso de los niños, que se adaptan a absolutamente todo. Los rasgos pueden disminuir o pueden prevalecer, pero el adulto ya pues, tiene más herramientas de autocontrol. Pero sí, se dice más o menos los estudios que el 50% continúa hasta la adultez y el otro Imagínate. 50% cambia. Pero aquí lo importante no es que continúe solo los rasgos cognitivos, que es a lo que más importancia le damos, sino a los aspectos emocionales, de cómo este niño ha sobrevivido a ese TDAH. Eso no va a desaparecer. Va a desaparecer que ahora podrá poner más atención, pero él sigue pensando que es un burro. Que no puede Esto, hacerlo, que sí, que se claro, le va a olvidar, es, que se le va a dificultar, sí, exacto, sí. es una secuela del TDAH. Y esto sí, o sea, lo podemos evitar. Y ahora, una cosa que estuve leyendo sobre esto era que había un porcentaje en el que los niños llegaban a tener más déficit de atención que las niñas. ¿Esto es posible? Sí, la proporción es de 3 a 1. De cada 3 niños, Mira, una niña. bastante. Sí, entonces es más o menos un 13.2% niñas y un 5.6, no, un 13.2 niños y un 5.6 niñas, ¿vale? Que es esto del 3 a 1. Lo que pasa es que las niñas lo manifiestan más también como falta de atención, o bueno, Ujú. es la variante, el subtipo, es más común que presenten falta de atención y los niños más la variante hiperactividad, Ajá, impulsividad. exactamente. ¿Vale? Entonces también en niños muchas veces estos baremos de las diferencias de género cada vez se estudian más porque, por ejemplo, antes las pruebas no distinguían de género, Ok. ¿sabes? Entonces iban como basadas al niño. Y entonces los rasgos de las niñas se disipaban más o pasaban más desapercibidos. Por ejemplo, en TEA está pasando lo mismo, que las baterías son como unisex y no. Un niño y una niña son diferentes y manifiestan condiciones diferentes. Entonces puede ser que haya más niñas con TDA, pero que no se estén detectando porque las pruebas de detección no son lo suficientemente específicas para una niña. Mm, ok, ¿Vale? ok. Entonces estos parámetros seguramente de aquí a unos años cambiarán. ¿Y este tipo de déficit de atención requiere algún tipo de medicamento? Bueno, requiere dependiendo. Ok, La medicación es algo que le puede ayudar al niño. O sea, yo como la medicación la recomiendo como la última opción. Y ok. cuando ya realmente se han probado muchas otras cosas, partiendo desde terapias, cosas naturales, cambios de la Ujú, casa, de hábitos, rutinas, sistema, como el sistema familiar, ya después ok. la farmacología. ¿Por qué? Hay dos tipos de medicamentos de fármacos, los estimulantes y los no estimulantes. Ambos, por ejemplo, los estimulantes sería el metilfenidato, es el más común, y los no estimulantes, la atomoxetina. Los no calmantes dan como un efecto calmante, pero ambos tienen efectos secundarios, siempre. No es como que lo que pasa es que se manifiesta más evidentemente en unos que en otros. Algunos efectos secundarios puede ser fatiga, el niño está como si fuera Mm, zombie, siente como que no tiene control sobre su propio cuerpo, puede perder el apetito, irritabilidad, dolor de estómago, de cabeza, ansiedad. Entonces, puede ayudar a los rasgos atencionales, sí, pero si va a perjudicar en todo esto, pues no, realmente la medicación va muy dirigida a controlar la atención y disminuir los impulsos. Pero yo casi siempre recomiendo, o sea, niños ya más grandes y que realmente les sea muy perjudicial el TDA. O sea, porque hay niveles de TDA dependiendo de los subtipos y las combinaciones que hay. ¿No? Hay niños que realmente el TDA merma muchísimo su vida. Pues yo primero haría un super plan de intervención y si no, digo, vale, pues ya lo medico. Pero medicar de buenas a primeras, bueno, es que para ningún aspecto neurobiológico es mi postura, ¿eh? Puede estar totalmente equivocada. Lo recomiendo porque así como ahora hacemos abuso de aspirinas y de ibuprofenos, porque a corto plazo nos ayudan mucho, nuestro cerebro crea adicción. claro, Y en el niño es un cerebro muy sensible a este tipo de fármacos. Entonces muchas veces van creando tolerancia, no sé, los tratamientos que hay es farmacológico, el terapéutico, o muchas veces cognitivo-conductual y psicoeducativo, la unión de los profesores con la familia. Pero para mí el principal tratamiento es la familia. La familia es lo primero que tiene que cambiar. claro.
Es que cuántas cosas no pueden afectarte cuando tienes un entorno que es totalmente negativo. Es que tiene muchísima lógica lo que estás diciendo. En una ocasión también vi un documental que era sobre personas con déficit de atención y es cierto también lo que dices que muchos de ellos les costó muchísimo como que dejar el medicamento porque pensaban que al dejarlo pues podía volver a alguna actividad que no les gustaba hacer, o sea, como por ejemplo, bueno, actividad no, de repente como un TOC, digámoslo así. Claro, Entonces creían que podía volver y lo que hacían era que no dejaban el medicamento. claro. Sí, porque si al final el medicamento te quita como control de, ¿no? Porque al final yo creo que mi percepción personal es como que pierdes la objetividad respecto a qué controlas tú y qué es gracias al medicamento. Pero esto pasa con muchos tratamientos farmacológicos y respecto a la Claro, salud mental principalmente. O sea, es el medicamento, eres tú que lo controla, no necesito el medicamento porque no, y a lo mejor es placebo. sí, Entonces, hay muchas variables. Ahora también hay cada vez más investigaciones respecto a la alimentación, o sea, muchas cosas que podemos cambiar del ambiente antes de llegar a medicación, aunque sí un niño tiene que ser medicado porque le está perjudicando en otras áreas de desarrollo que están impidiendo su correcto desarrollo, pues se tiene que medicar y ya está, porque las medicinas también tienen su lado positivo, ¿no? No estaríamos vivos muchísimos de los que estamos aquí si no fuera por la medicación. O sea, no estoy satanizando la medicación, solamente recomiendo que no se haga un abuso de ella. no, y que no sea exacto, como tú dices, bueno, no intentemos más nada, se medica y listo, y se acabó. O sea, Sí, pudiendo tener tantas opciones que realmente pueden ser positivas y que sí pueden llegar a lograr algo. claro. Hay Y, muchos, los déficits atencionales, volviendo a la primera pregunta, ajá, pueden ser también por alergias, ¿vale? ¿ah, Por sí? intolerancias alimentarias. Sí, un niño pierde los focos de atención porque a lo mejor su cuerpo no está sabiendo procesar algún componente ambiental o externo. Entonces también se puede mirar, ¿no? Hay muchos niños que, por Mira, qué ejemplo, son interesante. celíacos y dejan de poner atención o los padres notan que el niño está como ido o tiene lapsos de ausencia. Esto puede ser por una intolerancia, alergia alimentaria. Es que al final la atención es una función cognitiva que está presente todo el tiempo y que puede ser alterada por muchas situaciones, por un proceso emocional. El niño a lo mejor empieza a tener problemas atencionales o problemas conductuales, de impulsividad, porque en casa mis papis se están separando y nadie me lo ha explicado, no entiendo qué es lo que pasa, tengo miedo. Entonces el niño tiene conductas. Por eso siempre es importante, antes de pensar en un TDA, los criterios deben de estar presentes por más de 6 meses y en diferentes lugares, en el cole, en casa, y por eso recomiendo que haya varios profesionales que evalúen todo el entorno del niño con diferentes personas. Ah, mira, eso está buenísimo, de verdad que sí. O sea, es que increíble, ¿verdad? Cómo la alimentación también puede llegar a afectarte en eso. O sea, La alimentación está en todo, el sueño, la alimentación. Nosotros al final tenemos muy disasociado el cuerpo, ¿no? Ahora, antes era mente, ahora están las emociones, ¿no? Ay, sí, mente y emociones están muy de moda, ¿no? Todo junto. Pero también somos un cuerpo físico, las funciones vitales, el sueño, la respiración, la alimentación. Si un niño no está bien nutrido, ¿cómo va a poner atención? Si un niño no duerme claro, bien, sus procesos atencionales son deficientes. Si un niño emocionalmente está pasando por una crisis, su cerebro no está por aprender, porque el cerebro se pone en modo supervivencia. Tengo que sobrevivir ante estas funciones, estas necesidades vitales que tengo. No estoy claro. para aprender. Entonces, por eso es muy importante, antes de dar un diagnóstico, evaluar todas las áreas de desarrollo del niño. ¿Cómo come ese niño? ¿Cómo duerme ese niño? ¿Cómo se mueve ese niño? ¿Cómo su cerebro interpreta el entorno de ese pequeñín? ¿Cómo es su ambiente familiar? ¿Cómo está emocionalmente? Y en base a eso yo ya podré ir pues o quitando cosas o haciendo match o diciendo no, por aquí no es. Nosotros tenemos muchos nenes que nos venían con un diagnóstico de TDAH y no era TDAH, era una alergia, era una alergia o era una dificultad de procesamiento sensorial, que Ujú. esto es cuando su cerebro recibe información del entorno y no la está sabiendo organizar
Y entonces el niño es como que, pues me muevo a todos lados y no paro quieto porque no estoy sabiendo interpretar Claro. esto que está recibiendo mi entorno. Ahora, ahorita que estás diciendo eso de confundir, ¿es posible llegar a diagnosticar autismo por déficit de atención? Sí, mucho. Mucho, mucho, porque actualmente son los dos trastornos neurobiológicos, por el lado más comunes. Hay un aumento muchísimo de trastorno espectro autista, TEA, y TDAH, ¿no? Los dos van, pero para arriba juntitos. Por el otro lado, tienen la misma base neurobiológica. Ambos vienen, o sea, comparten criterios. Ambos vienen de factores neurobiológicos, pero también la parte genética, pero también la parte ambiental. Y comparten muchos rasgos. Aparte de que hay muchos nenes con TEA que aparte tienen TDAH. Entonces, puede haber niños con trastorno de déficit de atención que los rasgos TEA hayan estado presentes más en su primera infancia y ahora que es más grandecito y los ha compensado, parece ser más TDAH. Pero si hacemos una exploración de todo su neurodesarrollo, se encuentran estos rasgos TEA, que es lo que nos hacen decantarnos, pues no, también hay un TEA. Entonces pueden tanto coexistir como comparten características. Pero el proceso de diagnóstico no tiene nada que ver uno con otro. Se tiene que hacer totalmente diferente, aunque siguen los mismos criterios, ¿no? Ambos tienen... Los criterios por los que nosotros ahora diagnosticamos son los que están en el manual de enfermedades mentales de americano, el DSM-5. Ahí describen tanto el TDA como el TDAH, o el CIU-10, sí, no, CIA-10, que es una propuesta de la OMS. Entonces, en estos manuales te ponen los criterios y así, y ambos comparten muchísimas características. Entonces, para nosotros los profesionales tenemos que mirar mucho con lupa para hacer un buen diagnóstico. Por eso les digo que es importante que haya varias personas, varias pruebas en varios días, antes de dar un diagnóstico erróneo, principalmente. Claro. ¿Vale? No, ojalá, bueno, podamos tener un espacio donde nos puedas explicar un poco más también sobre lo que es el autismo y cómo identificarlo también. Eso me encantaría hacer una entrevista contigo nuevamente, para que profundicemos un poquito también sobre ese tema. De verdad, muchísimas gracias por toda esta información, porque realmente espero que le sirva a muchísimas personas antes de etiquetar a un bebé, a un niño, que lo que está es luchando él contra esto, pues poderlo buscar ayuda, porque la ayuda está, o sea, ahorita lo comenté en la entrevista que hice con Diana, con la matrona, que ahorita todos ustedes que son especialistas tienen toda esta información gratuita en sus Instagram. O sea que no hay, o sea, lo único que tienes que hacer tú es buscar en Instagram, que es donde siempre estás metido, y buscar a un especialista, que hay muchísimos, como tú misma lo dices, y hay información que te dicen, o sea, que te pueden ayudar, que no hay excusa, no hay excusa para identificar a un niño antes de buscarle una ayuda. Sí, claro que sí. Al final, por eso es tan importante de la base en la que parte la familia, ¿no? Lo que sabe, lo que no sabe y lo que está dispuesto a buscar principalmente. Yo a los padres algo con lo que sí me gustaría siempre dejarles claro es que siempre piensen en todas las funciones del neurodesarrollo, en todo lo que vosotros le estén enseñando a los peques en el día a día. Si el peque no está logrando algo que vosotros queréis o tenéis como objetivo o lo que piensan que es lo que le toca por edad, recordad que el niño no es que no quiera, sino que no puede. El neurodesarrollo infantil es muy, muy complejo. Entonces, no es como, ay, el niño crece y va a su ritmo. No, a veces esta educación libre también da muchos espacios Claro. a confundir el lo dejo y ya veré. No, vamos a siempre mirar un poquito más, porque a lo mejor nuestro hijo nos está pidiendo ayuda y antes de juzgarlo o antes de señalarlo o antes de compararlo, podemos dársela. Y Claro. simplemente con un par de consejos o con hacer las cosas diferentes o con simplemente cambiar la perspectiva que tenemos de por qué lo hace, ya va a cambiar el cómo nosotros somos con ese niño, qué es lo que le pedimos, qué es lo que esperamos, cómo lo aceptamos. Y eso va a cambiar su entorno, sus conductas, sus actitudes. Entonces, si tenéis dudas o no lo tenéis claro, o si ya estáis viendo incluso un profesional, pero hay algo que no les vibra, que no entienden, yo siempre le digo a las familias, pregunten el por qué.
entren a las sesiones, entren a las terapias si está en un tratamiento, cuestionen qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Porque al final trabajamos, nosotros como profesionales, es nuestra responsabilidad también hacer partícipes a los padres, porque no podemos hacer un tratamiento sin la familia. Si la familia tiene nula participación, cambia de tratamiento, Claro. porque no va a servir, porque el niño necesita atención de sus padres. Claro, tú estás haciendo, ¿verdad? Tú haces cursos para ayudar a los padres en diferentes tipos de diagnósticos o solamente con alguno en específico. No, nosotros tratamos todas las dificultades de neurodesarrollo, pero no hacemos atención directa a los niños. Nosotros entrenamos a la familia, entonces podemos trabajar desde cuestiones biológicas como sueño, alimentación, respiración, lenguaje, aprendizaje, que son todas estas funciones cognitivas como atención, comprensión, memoria, la integración sensorial, que es cómo el niño procesa lo que recibe del entorno. Y luego siempre va de la mano la parte emocional, de crianza. Entonces es un poco todas las necesidades del niño desde una postura global, porque ahora lo que pasa mucho, para que los papis entendáis, es que habemos muchos especialistas de muchas cosas. Y el logopeda piensa que el lenguaje es lo más importante, ¿no? Yo soy logopeda. El psicólogo piensa que las emociones son lo más importante. El médico dice, no me importan los demás, la salud del niño es lo primero. Y no, el cuerpo del niño no está disasociado. Lo que pasa es que el especializarnos tanto en una función, por un lado, nos ha permitido conocerla más a profundidad, de decir, vale, el lenguaje es esto, pero me estoy olvidando que el lenguaje comparte cosas con el aprendizaje o comparte cosas con el sueño. Entonces, muchas veces por eso tenéis que pasar por varios especialistas para llegar a comprender qué es lo que ese cuerpo o ese cerebro del pequeñín está haciendo. Entonces, el cerebro, el niño es un todo, es todas las áreas en conjunto y ninguna es más importante que otra. Entonces, vean a su peque como un todo y prioricen muchas veces qué es lo que yo creo que necesita, cómo le puedo ayudar y pedir ayuda, que para eso estamos aquí. Totalmente. Nosotros de todas maneras vamos a dejar toda tu información, porque de verdad que ahí en su Instagram van a poder conseguir muchísima información importante para que puedan entrar a las tutorías para los padres también. Aquí en la parte de abajito les vamos a dejar todos los datos y así como ella misma lo dice, por favor pregunten. Es que es tan fácil preguntar, o sea, es simplemente preguntar, no nos cuesta absolutamente nada, para que podamos ayudar a nuestros peques, para que ellos crezcan sanos no solo que tú digas que tiene buena salud, no, también buena salud mental, que es tan importante, para que no les afecte en un futuro. Así que de verdad, muchísimas gracias por este espacio que nos regalaste. Gracias por toda esta información, de verdad, esperamos que esto ayude a todos los papás. No dejen de pasar nada de esta información porque realmente es muy importante. Así que de verdad, muchas gracias, cielo, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Desiree, por darme este espacio para hacer llegar un poco de luz a las familias. Y bueno, será un placer volver a estar aquí contigo. Que vaya eso espero, muy eso bien. espero. Sí, claro que sí, planeamos lo que sea desarrollo infantil, podemos buscar un espacio, y si no soy yo, alguna profesional del equipo, pero informarnos es lo que marca la diferencia ante tomar una decisión, ante sentir tranquilidad o miedo, pero principalmente ante darle a nuestro peque lo que necesita. Así que muchas gracias a ti también. Bueno, ya saben, por favor, dejen sus comentarios por aquí si tienen alguna pregunta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les recuerden cuando tengamos nuevos videos. Y nos vemos en la próxima entrevista. Chao. Chao.